¿Qué tal, amigos? El día de hoy les presentaremos una propuesta de enseñar historia por parte de los alumnos de la licenciatura de telesecundaria. Esta propuesta consiste en el monólogo y para ello tenemos la presencia del historiador Álvaro Matute Aguirre. Gracias por acompañarme en este video. El día de hoy hablaremos acerca de la expropiación petrolera. La expropiación petrolera tuvo sus orígenes durante el Porfiriato. En 1900 se descubren los pozos petroleros más importantes de México y en el año de 1901 Porfirio Díaz da permisos a empresas extranjeras para que exploten minerales en México. Aquí tenemos a un personaje que intervino mucho en este proceso. Él es William Pearson, el contratista de Porfirio Díaz. A él se atribuyen obras como el desagüe de la Ciudad de México, el puerto de Veracruz. Al realizar estas obras, se descubre que hay chapopote en el subsuelo y con ello nace el deseo de experimentar nuevos pozos petroleros para extraer de alguna manera mayor mineral. La cercanía que tenía William Pearson con Porfirio Díaz influyó para la primera ley de expedición petrolera de 1901. Esta ley daba permiso a empresas extranjeras para extraer propiedades del subsuelo mexicano sin pagar ningún impuesto. Pero se necesitaba algo más que un contratista. Pearson solo tenía su función de las obras. Para eso llega el norteamericano Edward Doheny. Edward Doheny era un empresario con experiencia en Los Ángeles, que de alguna otra manera llega y crea su empresa El Águila en 1908. Después de esto tenemos la ley minera de 1909. En esta ley se decía que los minerales de oro, plata y cobre eran de la nación y el espacio donde se encontraba el yacimiento petrolero era de los ciudadanos que lo poseían. A esto se suma que Porfirio Díaz decía: lo más importante es extraer petróleo para echar a andar los ferrocarriles. Y con esto tenemos enseguida la Revolución Mexicana de 1910, que fue un proceso que no influyó mucho en el petróleo, porque las empresas extranjeras no estaban ligadas de ninguna manera con la política mexicana. Es por ello que en 1915 Venustiano Carranza inicia una investigación para saber cómo era el funcionamiento de estas empresas y expedir leyes que regularan su funcionamiento. A consecuencia, en la Constitución de 1917, en su artículo 27, se expide la ley del petróleo. En ella se decía que los minerales del subsuelo eran de la nación y que el territorio o la superficie donde se encontrara era del ciudadano. Toda esta situación empezó a poner nerviosos a los empresarios extranjeros, que empezaron a ver que sus trabajadores revelaban nuevas ideas, donde ellos pedían derecho a mejor condición laboral, derecho a mejor salario y derecho a tener un representante que hablara y tuviera voz y voto en las decisiones que se tomaban en la empresa. A esto hablamos del nacionalismo que trajo Cárdenas. Cárdenas decía que se necesitaba tener amor a la patria, amor al país, y con ello los trabajadores descubrieron que tenían que tener un líder, un representante, y por ello en 1935 se da la unificación sindical, y para el año de 1936 los trabajadores presentan su proyecto colectivo, una propuesta laboral, la cual Cárdenas apoyaba esta propuesta paralelamente. Por ello, el 31 de mayo de 1937 se da la huelga de trabajadores. Esta huelga paralizó al país y llevó la propuesta a la Suprema Corte. La Suprema Corte, por su parte, apoyó esta idea y le dio el lado a los trabajadores. Todo esto llevó a que Lázaro Cárdenas diera como plazo límite el 17 de marzo de 1938
para que las empresas pagaran su deuda al país. Y por lo tanto, en el año de 1938, el 18 de marzo, se expide el decreto de la expropiación petrolera a cargo del presidente Lázaro Cárdenas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este hecho? En sí, en primer lugar, el impacto positivo a favor de Lázaro Cárdenas. Por otra parte, el inicio de la independencia económica en México. Estos dos puntos fueron los principales que intervinieron en este proceso. Y en tercer lugar, tenemos algo que se sintió en todo el país: el nacionalismo, el amor a la patria, el sentir que al fin un recurso era propiedad de los mexicanos. Pero en sí, quiero concluir que la expropiación petrolera fue un negocio para muchos. ¿Por qué? Porque les quitó poder a los extranjeros, pero en sí se les otorgó a unas cuantas personas o empresarios mexicanos que en unos cuantos años se volvieron millonarios. Por otra parte, ¿qué fue de los extranjeros? ¿Le declararon la guerra a México? ¿Buscaron recuperar sus pérdidas? En sí, los extranjeros, al ver en puerta la Segunda Guerra Mundial, lo que buscaron fue negociar con México para obtener combustibles para la guerra y tenerlos de su parte. Pero eso es otro tema que hablaremos el día de mañana en el siguiente programa. Por el momento, les quisiera preguntar, ¿qué nos quedó a los mexicanos del petróleo? Del petróleo que entre comillas se dice es de los mexicanos. Pues yo les respondería, esto nos quedó los fines de semana y de lunes a viernes solamente agua para pasar los tragos amargos.